Shabbat Shalom a todos. Desde Bellaco, Los Teques, y bajo la cobertura de nuestro rabino Jorge Nemer y de nuestra rebexa Silvia de Nemer, damos las gracias primeramente al Eterno por un día más de vida, por estar aquí formándoles por esta vía en estos tiempos difíciles, para dar a conocer nuestra porción semanal o nuestra parashá semanal correspondiente a este Shabbat. Para el día de hoy, la parashá 26, con su nombre Shemini, que significa octavo. En nuestro libro o nuestro Seder, Vayikra, capítulo 9, verso 1, al capítulo 11, verso 47. Allí describiremos esta porción de esta semana. Y así comienza la parashá de hoy. Vayehi Vayon, Hashemini Kara Moshe, le Aarón, Ulebaná, Uleziknei Israel. En el día octavo, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Es importante aclarar que cuando la Torá nos dice Vayon Hashemini, en el octavo día, no se refiere al octavo día del mes Nisan, sino al octavo día del Miluín, una iniciación, una inauguración o entrenamiento que tuvieron los Kohanim, los sacerdotes de su consagración. Debemos recordar que estaba por inaugurarse el Mishkan Hakadosh, el tabernáculo santo. 7 días Aarón y sus hijos, los Kohanim o los sacerdotes, por mandato del Eterno, hubo la necesidad de purificarse, porque al octavo día iba a suceder algo extraordinario. La Shejiná de Hashem iba a estar en medio de ellos. Es interesante, por demás importante, saber la connotación y el valor que tiene el octavo día para el judío. Según los alegoristas y los místicos, interpretan el número 8 como la iniciación de algo sublime, ya que se produce después de culminar un ciclo de 7. Para nosotros es algo especial, además de producirse algo sublime después de un ciclo de 7. Yo diría que viene algo especial, algo extraordinario, algo que va más allá de lo sobrenatural. Nuestro maestro Yeshua se le apareció a sus discípulos después del Shabbat del séptimo día. Se le apareció al octavo día y se les dio a conocer que estaba vivo. Lo sobrenatural, él había resucitado. Esta semana, la parashá Shemini continúa informándonos lo que aprendimos en la parashá anterior, Tesab, sobre la consagración de los Kohanim por un periodo de 7 días. A la conclusión de ese periodo se introduce el día octavo, cuando la presencia divina desciende sobre el Mishkan, algo sobrenatural, a la vista de todo Israel. Además de esto, la parashá nos cuenta del triste caso de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quienes mueren ante la presencia del Eterno por ofrecer fuego extraño en el santuario. La sección para este Shabbat concluye con las instrucciones sobre Kashrut y algunas lecciones importantes sobre pureza ritual. Hemos enseñado que en la Torá, en los escritos de Moshe, siempre procurar y encontrar a nuestro maestro Yeshua
porque Moshe no hizo otra cosa que escribir de él. Quizás como en ninguna otra parashá, Mashiach se hace presente de una forma extraordinaria. Prestemos atención, pues después de su resurrección, el Maestro glorificado se revela a sus talmidín en ciclos de 8 días, lo cual podría ser visto como una alusión a Shemini. Veamos algunos de los temas más importantes. El séptimo día de Pesach conmemora un momento muy especial en la historia de la redención, el cruce del mar de los juncos, Yam Suf. Sin embargo, a pesar de la gloria de este evento, no se menciona en ningún lugar que el séptimo día de Pesach debemos recordar aquel incidente importante de nuestra libertad. ¿Y por qué? Porque en ese mismo día perecieron también nuestros enemigos, cuando el mar retrocedió y todos los egipcios murieron ahogados en las aguas. De esto aprendemos que la Torá no nos permite hacer fiesta por la muerte de los enemigos, porque aun siendo enemigos, los egipcios son criaturas de Dios hechas a su imagen y semejanza, y a los hijos de Israel no nos está permitido gozarnos con la muerte de los enemigos. Ese es el espíritu de nuestro Mashiach. ¿Se acuerdan de una vez los discípulos Jacob y Johanán, al entrar a una aldea samaritana, ante el rechazo y la burla de estos samaritanos, les dijeron a Yeshua para solucionar el problema: Maestro, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma? La respuesta del Maestro expresa el espíritu de la Torá que le acompañaba, siempre, en todo momento. El Hijo del Hombre, el Mesías, no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para redimirlas. Entonces de esto aprendemos que un hijo de Israel que albergue odio, resentimiento y venganza en su corazón no es apto para estar en la presencia de Hashem. Aunque no estamos carentes de la indignación por la injusticia que cometen algunas personas, es importante que recordemos siempre que la ira del hombre no obra necesariamente la justicia de Hashem. La Torá dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay un artículo donde habla sobre una entrevista que le hicieron al primer ministro de Israel en Londres, Golda Meir. Se le preguntó su opinión sobre la estrategia de muerte establecida por Arafat de usar niños árabes en la guerra de los 6 días, ya fuesen como escudo humano o como soldados. La primer ministro judía respondió con estas memorables palabras: tal vez algún día podamos perdonar a los árabes que mataran nuestros hijos, pero lo que nunca le perdonaremos es que nos colocaran en una posición donde no tuvimos otra alternativa que matarle los suyos. Este es el espíritu del Bené Israel: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, incluso a nuestros enemigos. Y esta es precisamente la enseñanza que nuestro Santo Maestro Yeshua, porque si amamos a los que nos aman, ¿qué méritos tenemos? Esta es una lección muy importante para todos. Se hace de todo imposible construir y trabajar para la redención. No importa de qué lado de ella nos encontremos, con un espíritu de odio, rechazo, de envidia, de murmuración, de amargura y resentimiento llenando el alma. Si queremos ser útiles en la edificación del reino de los cielos entre los hombres, será tener un corazón puro, limpio,
lleno de amor, incluso en el ejercicio de la justicia contra los enemigos. Pensemos en esto. Aun cuando el milagro del cruce del mar de los juncos fue extraordinario, el Eterno no nos dio ningún mandamiento particular para recordarlo, porque en aquella conquista del mar a favor de los hijos de Israel y los temerosos de Dios que se les juntaron en el proceso, se perdieron muchas almas egipcias. Y no es la voluntad del Eterno que el impío se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Dice el Brit Hadashah en Efesios capítulo 4 verso 26: airaos, pero no pequéis. Airarnos nos puede llevar al pecado. Uno puede enojarse, mas cuidarse de no pecar, mucho menos con el pecado del odio y la venganza personal. La línea divisoria aquí es tan fina que lo mejor que podemos hacer es evitar siempre, tanto como podamos, el enojo. Continuando con el tema de la parashá, es evidente el énfasis que tenemos en ella del octavo día, cuando llegó el momento de la consagración oficial del Mishkan Kadosh. Según el judaísmo tradicional, Aarón fue llamado para ofrecer un becerro como una ofrenda por los pecados para expiar el pecado del becerro de oro. Según la Torá, aun cuando se ejercita el derecho del perdón, la justicia divina exige siempre una ofrenda de expiación. En efecto, el pecado del becerro de oro fue perdonado por la intersección de Moshe, quien conmovió la presencia divina hacia el lado de la misericordia en la balanza del juicio. Mas una ofrenda por el pecado de todos modos tuvo que ser ofrecida. Así pues, en la expiación dos cosas son requeridas: la ofrenda por expiación y la absolución divina. No hay perdón sin una ofrenda expiatoria. Y la ofrenda expiatoria sola no es suficiente, es necesaria la intervención de la absolución del Eterno. Lo interesante aquí es que el pecado fue perdonado en el octavo día, es decir, por la grandeza profética encerrada en esta parashá. Shemini, octavo. No es entonces un día cualquiera, es un día imponente y glorioso. Piensa en lo que ocurre en este día octavo. Moshe y Aarón dejaron la tienda de reunión y bendijeron al pueblo, y la gloria de Hashem se reveló ante todo el pueblo. Luego se nos cuenta que un fuego bajó del cielo y consumió el altar. El pueblo vio y comenzaron a entonar cánticos de alegrías y cayeron sobre sus rostros. La respuesta al pueblo es clara. El Eterno respondió a sus ruegos y aparentemente lograron un completo perdón por su rebelión. Como está escrito, bendecido es aquel a quien el Eterno no imputa pecado. Sin embargo, lo que sucedió luego se puede describir solo como trágico. Tomaron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, un incensario cada uno, y pusieron en ellos fuego, y pusieron sobre el incienso, y ofrecieron delante de Hashem un fuego extraño que no les había ordenado. Salió un fuego de delante de Hashem y los consumió a ellos y murieron delante de Hashem. Le dijo Moshe a Aarón: eso es lo que había hablado Dios diciendo: a través de los cercanos a mí seré santificado y delante de todo el pueblo seré honrado. Y se cayó Aarón. A lo largo de los años, este incidente ha llamado la atención a las mejores mentes de nuestro pueblo. Pensemos en esto. ¿Cuál fue el error en el comportamiento de Nadab y Abiú? ¿Qué los motivó a llevar a cabo esta acción?
¿Cómo podemos entender el comportamiento de Moshe? Hay muchas opiniones respecto a la conducta extraña de Nadab y Abiú, y casi todas están de acuerdo en que un pecado fue cometido. Respecto de la naturaleza y la causa del pecado, los midrashim y los comentaristas basados en estos midrashim difieren. Según las reglas de interpretación Pardes, el sentido Pashat, el problema fue que ellos entraron al santuario embriagados. Tal opinión la sustentamos por lo que dice la Torá posteriormente a este episodio, en la que se le advierte a Aarón que no entre al templo para realizar su servicio si está embriagado. Dice la palabra: habló Adonai a Aarón diciendo: vino o bebida fuerte no tomes ni tú ni tu hijo contigo cuando vengan a la tienda de reunión, y no morirán, ley eterna por vuestras generaciones. Es evidente entonces que la instrucción vino como resultado del pecado de estos dos jóvenes, a fin de evitar que se repitiera en las generaciones siguientes. Tal posición está confirmada por la Torá oral cuando dice: salió un fuego de delante de Adonai y los consumió a ellos y murieron delante de Adonai. Pero nosotros no sabríamos por qué ellos, Nadab y Abiú, murieron, sino por la orden Adonai a Aarón: vino o bebida fuerte no tomes. Nosotros aprendemos de esto que ellos murieron precisamente por el vino. Por esta razón las escrituras muestran amor por Aarón al hablar Adonai con él solamente. Es así que vino no tomes, etc. No es el vino en sí mismo, sino que la embriaguez lleva a la disolución, y en ese estado es imposible servir al Eterno. El Brit Hadashah nos advierte en Efesios capítulo 5, verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Por otro lado, y en un nivel remex, podemos asumir que el problema fue una ofrenda de incienso no requerida, y la embriaguez causó un error en el juzgamiento, resultando en el extraño fuego que fue ofrecido. Volviendo al versículo del capítulo 10, verso 3, dice: entonces Moshe dijo a Aarón: esto es lo que Hashem habló diciendo: yo seré santificado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón guardó silencio. Cuanto más cerca de Hashem estemos, más santidad se nos requiere. Si alguno del pueblo hubiera hecho un error semejante, es posible que no hubiera muerto. Pero los que están cerca y pecan sufren mayores consecuencias por su pecado. El líder tiene más privilegios, pero al mismo tiempo se le demanda mucho más. Privilegios y responsabilidades siempre van juntos. Para poder tener privilegios en el reino es necesario vivir en una disciplina más elevada y hacer más sacrificios personales. Esto es lo que Hashem habló. ¿Cuándo habló esto Hashem? Parece que lo está diciendo Moshe. Lo que está diciendo Moshe es de una forma parafraseada de Éxodo 29, versos 43-44, donde está escrito: y me encontré allí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdote. Sin santidad no hay gloria. La gloria sin santidad mata. El mismo fuego que se encuentra en el capítulo 9, verso 24, operó en el capítulo 10, verso 2. Los que son canales
para el pueblo, para que ese pueblo pueda recibir la presencia divina, la Shejinah, tiene que hacer las cosas con sumo cuidado. Alguien pensará, qué exigente es Hashem con el servicio en el santuario. Si cometes un pequeño error, te mueres. Hashem sí que es cruel. Pues no, como lo dije una vez, ¿cómo Hashem no va a ser exigente en cuanto al culto delante de él? ¿Nosotros acaso no exigimos como viajeros en los aviones que el piloto no haga errores de aviación arriesgando así nuestras vidas y de la vida de los que están bajo su cuidado? ¿No exigimos los pacientes que el cirujano sea muy cuidadoso al hacer una operación en el cerebro o en el ojo? Si exigimos perfección del hombre para la preservación de la vida humana, ¿no debemos acaso exigir perfección en los que se acercan delante de Hashem a favor del pueblo? La vida y la muerte del pueblo están en el poder de los Kohanim. Si no hacen un servicio perfecto, Hashem no puede perdonar al pueblo por sus pecados. Además, si Hashem es el primero y el más importante en nuestras vidas, ¿cómo no vamos a presentar delante de él un culto que se ha preparado con sumo cuidado y máxima entrega? En el reino de Hashem no hay lugar para mediocridad o flojera en la preparación. El amor a Hashem se manifiesta en nuestra solicitud en hacer las cosas de mayor excelencia delante de él. Los que no toman estas cosas en serio muestran que Hashem no tiene mucha importancia en sus vidas. ¿Qué cosas hay en nuestras vidas y en las comunidades que pueden ser consideradas como fuego extraño? El fuego representa la inspiración. Puede que la inspiración detrás de lo que se ofrece a Hashem venga de una fuente impura. ¿De dónde sacamos la inspiración para lo que hacemos delante de Hashem? ¿Qué fuente hay detrás de la ofrenda que presentamos? Estas preguntas se deben hacer a los que tocan instrumentos y cantan en las comunidades, los que dirigen las alabanzas. Según las escrituras, hay una doble fuente de inspiración para el canto a Hashem en el pacto renovado. Como está escrito en Efesios capítulo 5 versos 18 al 20, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, a Elohim el Padre. Y en Colosenses capítulo 3 verso 16 está escrito: que la palabra del Mesías habite en abundancia en vosotros, como toda sabiduría, enseñando y amonestando unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Elohim con acción de gracia en vuestros corazones. Estos dos textos nos muestran que la doble fuente donde se puede recibir la inspiración para oficiar alabanza delante del Padre está constituida por el Espíritu y la palabra del Mesías. Os exhorto, amados hermanos, que vengamos a la presencia de Hashem en santidad. Sé que Hashem nos enviará fuego, no nos enviará fuego para consumirnos, pero perdemos la oportunidad de ver y sentir la Shejinah del Eterno en medio de nosotros. Shabbat Shalom.